Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Quiero empezar saludando a nuestro anfitrión, el doctor Marcel Felipe, que dirige tanto la Fundación Inspire America como este museo, con quien el Inter-American Institute for Democracy tiene un convenio en desarrollo para darle mucha más fuerza y mucha más capacidad de ocupación a los esfuerzos y unir nuestros trabajos para defender la libertad, la democracia y para avanzar en contra de los enemigos de los derechos humanos y de estos principios que defendemos. Saludo especialmente al embajador Armando Valladares, que preside esta conferencia. Doy la bienvenida a nuestro invitado de honor, el profesor Ovalo de Carvalho, agradeciéndole la generosidad de estar presente y de haber venido hasta Miami para compartir su sabiduría y su experiencia con nosotros. Saludo a los miembros del directorio de las instituciones anfitrionas, a los amigos de la prensa. Permítanme recordarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad de los Estados Unidos organizada para promover, defender y difundir y educar sobre los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad. Somos una entidad pluralista. No hay derechas e izquierdas, más bien derechas e izquierdas son bienvenidas en un siglo en el cual las ideologías están agonizando, porque consideramos que lo fundamental es la defensa de los principios. ¿Quién defiende la libertad? ¿Quién defiende la democracia? ¿Quién defiende los derechos humanos? Entre los cuales está incluido la libertad de expresión, el derecho de propiedad, la libertad de prensa y todos esos derechos violentados por las dictaduras. Es bienvenido a la lucha para contrarrestar a la gente que es el oprobio de los pueblos de las Américas. Nuestro instituto tiene la visión de que en el siglo XXI se han integrado dos Américas. Hay dos Américas. Una América democrática y una América dictatorial. El año 1999 en las Américas solo había una dictadura, que era la dictadura castrista de Cuba, liderada por Fidel Castro. Pero ese año en que Cuba vivía lo peor de su periodo especial y agonizaba prácticamente la dictadura, llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, que llevó el dinero, el petróleo y toda Venezuela al servicio de esa dictadura agonizante, y el siglo XXI empezó con señales de bajo nivel imperceptibles, como ser, por ejemplo, el derrocamiento del presidente de la Rúa en la Argentina, el derrocamiento del presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, el derrocamiento del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, el derrocamiento del presidente Gutiérrez en el Ecuador y después el derrocamiento del secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, con un complot que se le montó en torno a una falsa acusación de corrupción. Y empezó a aparecer lo que se llamó movimiento bolivariano, movimiento ALBA, socialismo del siglo XXI, hoy señalado como castrochavismo, que es lo que marca el siglo XXI que hemos vivido hasta ahora y que vivimos hasta ahora, y que configura dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, pero no cualquier tipo de dictaduras, dictaduras de delincuencia organizada transnacional lideradas por Cuba, que hoy día oprimen a los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia y conspiran contra las democracias de todo el resto del hemisferio. Dictaduras que utilizan el crimen transnacional, que va desde la violación de los derechos humanos, la persecución, los asesinatos, las torturas, la violación de la libertad de prensa, hasta el narcotráfico y el terrorismo para sostener los regímenes que han instaurado en Cuba hace 60 años, en Venezuela hace 20 años, en Bolivia hace 14 años y en Nicaragua hace casi 13 años. Este grupo de delincuencia organizada transnacional no es política, está al margen de la política y utiliza la política cumpliendo el sueño dorado del narcotraficante colombiano Pablo Escobar de utilizar las posiciones políticas para retener el poder en servicio de la delincuencia.
Es lo que estamos viendo todos los días en Venezuela, lo que vemos hace décadas en Cuba, lo que vemos en Nicaragua y lo que vemos en Bolivia. En ese contexto, nuestro planteamiento es el planteamiento de identificar los instrumentos con los cuales la delincuencia organizada transnacional castrochavista disfraza de política sus acciones delictivas. Y uno de los principales instrumentos que ha desarrollado para eso es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que como lo va a explicar hoy día uno de los grandes analistas en torno a este proceso, a este instrumento de delincuencia organizada, el profesor Ovalo de Carvalho, es el mecanismo que se utiliza a partir del año 99, fue creado mucho antes, para implementar los procesos de desestabilización y darle figura de política a los crímenes que a diario cometen los regímenes de los Castro en Cuba, de Chávez y Maduro en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia y de Ortega y Murillo en Nicaragua. De eso se trata. Se trata de hablar las cosas con claridad, de desmitificar las formas, las caretas y las falsas propuestas, las falsas imágenes con las cuales se pretende manejar los sofismas, tratando de hacer aparecer como democracias a grupos que son delictivos, tratando de hacer como políticos a grupos que son en verdad criminales. Por eso hemos invitado al profesor Ovalo de Carvalho para pedirle que nos hable del Foro de Sao Paulo y que en el contexto del Foro de Sao Paulo ubique los procesos del Lavallato, Odebrecht, corrupción y narcotráfico. Creemos que Ovalo de Carvalho, como profesor, como filósofo, como cientista político, es uno de los intelectuales más capacitados, más enterados y que más ha estudiado el fenómeno, porque además, como él es brasilero, y mucho de esto tiene que ver con el pueblo brasilero, con la delincuencia brasilera, con la política brasilera y con el dinero del Estado brasilero que ha sido robado, vamos a tener hoy día una exposición de lujo. Dicho esto, nuevamente, gracias, profesor, y estamos listos para escuchar.